Muy bien, volvemos a la teoría de calor. El día de ayer hicimos algunos ejercicios, trabajamos con unos ejemplos de la teoría de calor, vimos radiación, vimos convección, vimos conducción y básicamente nuestros cálculos los vamos a enfocar a la conducción, o sea, cuando están en contacto dos superficies, y a la radiación. Convección tiene, digamos que modelos matemáticos un poco más complejos, como es hablar de los fluidos en un poco de turbulencia. Entonces, realmente no vamos a profundizar en la convección. Nada más vamos a tratar de entenderla, pero nuestros cálculos generales van a ser de conducción y de radiación. ¿Sale? Entonces, em, vamos a retomar la radiación. Nosotros ayer o en la última clase trabajábamos con ella, hablábamos como energía neta porque se produce por la radiación, depende de el área que está irradiando, depende también de una constante de Stefan Boltzmann, que es una constante que ya es un dato, que lo vimos como el 5.67 por 10 a la menos 8 watts por metro cuadrado por grado Kelvin a la cuarta potencia. Y tenemos algo más que hablar sobre radiación, lo cual puede ser lo que estamos viendo aquí en esta diapositiva como la tasa de radiación. No sé si recuerdan también en fluidos, veíamos flujo o también se le llamaba tasa de flujo. Bueno, aquí también tenemos una tasa de radiación, que es la energía emitida por unidad de área por unidad de tiempo. O sea, podemos expresar a la radiación como esa energía, la Q, que es el calor, por unidad de área por unidad de tiempo. Que eso nos va a decir, cuando ya interfiere el tiempo, pues ya podemos decir cuánto es el calor que se está emitiendo o irradiando en esa cantidad de tiempo, así como lo vimos con la H para conducción, donde teníamos delta Q entre delta T, o sea, el cambio de energía térmica por una cantidad de tiempo. Allá en conducción nosotros teníamos o manejábamos la constante, perdón, no la constante, la conductividad térmica que la tenemos con una K, con el área, temperaturas y longitud en el caso de conducción. Pero para radiación nosotros vamos a enfocar la ecuación que ya teníamos trabajada, o sea, que nosotros vimos que es la energía, le llamábamos neta, usamos una P para enfocar esto. Y esto es lo que habíamos estudiado, la constante de Stefan Boltzmann, el área, la emisividad y las temperaturas a la cuarta potencia. Bueno, todo esto lo podemos traer a una tasa, o sea, dependiente de tiempo y dependiente pues del área. Esto también lo podemos expresar como aquí esto es una P distinta, o sea, se refiere a potencia, que del inglés por lo general lo que estamos hablando es de power, potencia por unidad de área. ¿Sí? Y esto a su vez, si ustedes ven la ecuación, se ve o se convierte en esto de acá. O sea, la tasa de flujo es igual o es directamente proporcional a la potencia por unidad de área, y esto a su vez es igual a eh, la emisividad, que recuerden que esa nos la da el problema,
la emisividad por la constante de Stefan-Boltzmann por las temperaturas a la cuarta potencia. Entonces, esta es la tasa de flujo. ¿Sí? Si ustedes recuerdan de lo que era mecánica, la mecánica clásica, allá se estudiaba potencia y se estudia después de que estudias trabajo. Y aquí nosotros dijimos que podemos expresar el calor que nos produce trabajo. Y cómo el trabajo, a su vez, nos puede desarrollar potencia, pues de aquí es donde unimos toda la teoría que viene de la mecánica clásica hacia termodinámica. ¿Sí? Y pues obviamente esto lo vamos a expresar en watts por metro cuadrado. ¿Sí? O sea, si ustedes ya se fijaban, nosotros ya estábamos expresando la radiación con la constante de Stefan-Boltzmann, ya estábamos utilizando watts por metro cuadrado, nada más que con Kelvin a la cuarta potencia. La potencia, nosotros la expresamos así, después de los watts aparecen, algo que habíamos platicado en otras clases, ¿no? Ya de fluidos. Después de los watts vienen y aparecen los HPs, que estos son los que sí nos recuerdan lo que es potencia, o sea, los horsepower, ¿verdad? No sé si recuerdan de clases anteriores que habíamos platicado de todo esto, ¿sí? Recordando aquí que la emisividad se va a encontrar entre un número 0 y 1. Obviamente, si esa E de emisividad tiene un valor de 0, esto se nos desaparece, porque cualquier número multiplicado por 0 es 0. Por eso es entre 0 y 1 sin que sea 0. ¿Sí? La constante Stefan-Boltzmann, nada más repetimos, el número que ya estábamos utilizando. Aquí debería tener un m cuadrado. ¿Sí? Y voy a guardar aquí. Entonces, esto es tasa de radiación. Ejemplo, una superficie esférica de 12 centímetros de radio. 12 centímetros. Se calienta a 627 grados Celsius. La emisividad es 0.12. ¿Qué potencia se radia? Entonces nos está preguntando aquí, ¿cuál es la potencia que vamos a estar irradiando? O sea, de la ecuación que la tasa es potencia sobre área, y esto a su vez es igual a la emisividad por la constante de Stefan-Boltzmann por temperatura a la cuarta potencia. Quiere decir que de aquí yo puedo despejar, ¿están de acuerdo? O sea, el área está dividiendo, pues lo paso multiplicando y me queda similar a lo que ya habíamos estudiado. O sea, lo que nosotros le llamábamos realmente al principio energía neta no era más que hablar de potencia, más o menos. ¿Sí? O sea, esa potencia va a ser igual a la emisividad por la constante Stefan-Boltzmann por temperatura a la cuarta potencia por el área. ¿Y el área a qué es igual? Son las fórmulas. ¿Se acuerdan que el día de ayer sacamos el área de una esfera? ¿Cómo se calcula el área? 4pi por radio al cuadrado. 4pi por radio al cuadrado. Muy bien, muchas gracias. Qué bien que si hay alguien que se acuerda, muchas gracias. Quiere decir que aquí lo que vamos a hacer al sustituir es, encontramos que la emisividad, que es el punto 12,
lo multiplicamos por la constante de Stefan-Boltzmann, que son los 5.67 por 10 a la menos 8 watts metro cuadrado Kelvin a la cuarta potencia, por la temperatura a la cuarta potencia, que son 627 grados Celsius, más 273.15. ¿Cuánto nos da aquí? 900. Hay que pasarlo a 900.15. muy bien. 900.15 Kelvin. Acuérdense que estoy cambiando a Kelvin porque pues la constante de Stefan-Boltzmann ya viene en grados Kelvin. Y esto a su vez por el área, que son los 4 por pi por el radio al cuadrado. El radio es 0.12 metros. Entonces aquí es 0.12. Esto es a la cuarta potencia, que no se nos olvide. 0.12 metros al cuadrado. Ahí está. Vamos a poner este mejor con colchete. Quiere decir que esto es igual a, tomamos nuestra calculadora y hacemos las cuentas. 0.12 por 57 por 10 por 915 a la cuarta potencia por 4.12 al cuadrado. Y esto les dio 804.07. me dio 808. A ver, que nos verifique alguien más, por favor. ¿Alguien más que nos verifique, por favor? A mí me da también igual, 808.34. Ok, gracias, Julissa. Bueno, ya somos 808. Sí, maestra, me dio eso también a mí. A mí también, profe. 807.9. Sí. Ok, bueno, alrededor de 808, ahí está. Complejo, no es, ¿no? O sea, es para que vean ustedes que, otra vez, ¿no? O sea, lo que le llamábamos el día de ayer como radiación o energía neta de radiación, pues no es otra cosa más que hablar de potencia. ¿Sí? Ahora, pero obviamente hay que comprender que es energía térmica irradiada que se puede convertir en trabajo. Y es la finalidad realmente de estudiar calor, ¿eh? De poder ver que nosotros podemos utilizar el calor para producir un trabajo. Y esa es la otra finalidad del por qué ustedes van a realizar un proyecto donde van a utilizar el calor y van a hacer un intercambio de energía térmica a energía mecánica. ¿Sí? E insisto, de lo que se platicaba sobre el proyecto de hacer una máquina de vapor, de verdad se van a divertir y van a comprender mejor el uso de el calor. O sea, ¿para qué nos sirve estudiar calor? ¿Vale? O sea, no es solo hacer estas cuentas y ya, porque en una universidad les gusta que hagamos este tipo de cuentas. No, es porque tienen su aplicación. ¿Ya copiamos? Sí, ya. Ok, ya estamos Listo. listos. Voy a borrar esta de aquí. Y aquí está la respuesta igual. Está ahí, alrededor de los 808. Que es lo que irradia esa esfera. ¿Sí? Tipos de transferencia de calor. Vamos a hacer un resumen con todas las ecuaciones y, bueno, continuamos.
Considerando una cafetera común, todos han visto una cafetera de este tipo, donde tenemos el sistema calefactor, digamos, o la parrilla acá abajo, y pues podemos tener en contacto con la jarra, donde tenemos la conducción, y luego adentro de la cafetera, perdón, de la jarra, tenemos convección. ¿Sí? Y hacia el exterior igual, esto está irradiando energía, ¿verdad? Bueno, ok. Ejemplo clásico. Bueno, ¿cómo se transfiere el calor por conducción? ¿Cómo se da el calor por convección? ¿Y cómo es por radiación? Hay que recordar esto. Y de aquí hay algo más que le podemos llamar también la corriente calorífica, que ya la estudiamos realmente dentro de la conductividad, que se da por la cantidad de calor por una unidad de tiempo. Ya la estudiamos, insisto, la vimos en conductividad. Se puede ver aquí mismo en radiación, que es de lo que acabamos de estudiar, si lo viéramos como la tasa de flujo de radiación, pues también podemos hablar de esa corriente calorífica. Bueno, la idea es que tenemos unidad de energía por unidad de tiempo, como ustedes pueden observar acá abajo, y es donde vienen y aparecen. Nosotros estuvimos utilizando las clases anteriores el joule por segundo, pero también se puede utilizar caloría por segundo o los BTUs por hora. ¿Sí? Estas son las unidades británicas del sistema inglés, pero también se le conoce como unidades antiguas al BTU. Y lo mencioné cuando iniciamos con las clases de calor, que todavía se utiliza. Sí hay lugares en el mundo donde se utiliza esta unidad, el BTU. De hecho, como dato yo les platico, cuando yo hice estudios en Estados Unidos, en la maestría, cuando veíamos situaciones de energía, para mí fue diferente el adaptarme a que tenía que usar BTUs, porque el resto del mundo usábamos joules o calorías. Pero no es más que hacer una conversión y te adaptas a que la unidad de ellos es el BTU. ¿Sí? Porque pues, todavía tienen mucho equipo que se utiliza con esta unidad de energía. Nada más por eso. ¿Sale? Y recordando, esto es nada más un repaso, recordando lo que era la conductividad térmica, que tenemos, tengo que tomar esto. Esta sí es delta P de temperatura, de 2 menos T1, donde teníamos la transferencia de calor debido a una diferencia de temperaturas, y podemos ajustar esta transferencia de calor a través del contacto de dos cuerpos. El cuerpo a través del cual se va a transferir el calor tiene una característica que es su propia conductividad, por eso utilizamos la K, y esta la encontramos, puede ser ya sea calculada de acuerdo a las condiciones que se están proponiendo en un problema, o puede ser que ya esté establecido para ciertas condiciones, o sea, para ciertas temperaturas puede estar establecido en tablas ese número o factor que es la conductividad térmica. ¿Sí? Aquí hablamos de corriente calorífica como H, delta T mayúscula, es la diferencia de
temperatura, L el grosor del material. Un repaso nada más. Y tenemos la expresión, la ecuación que hace un momento les platicaba, o sea, cuando tengo conducción, es lo que tengo, nosotros la escribimos de esta forma ya antes, el cambio de energía debido a, con respecto al tiempo, pues se debe a la conductividad térmica, el área, la diferencia de temperaturas entre longitud. Así es como ya la habíamos estudiado, que es exactamente igual a lo que tienen aquí a la izquierda en esa ecuación. ¿Sí? No hay por qué volverla a escribir, o sea, no hay necesidad. Y el despeje de K a través de la misma ecuación, o sea, la conductividad térmica, pues no es más que reacomodar los términos. Las unidades que obtenemos aquí, pues son joules por segundo, o bien joules por segundo, recuerden ustedes que es watt sobre metro por grado. ¿Sí? Por grado. Las unidades para la conductividad, por ejemplo, aquí vemos el ejemplo del cobre, que ya lo habíamos estudiado en otra diapositiva, lo teníamos. 385 joules por segundo metro grado Celsius. ¿Sí? Literalmente esto significa que una unidad, o sea, por ejemplo, un metro de cobre que tiene una sección transversal de 1 metro cuadrado, que para elevar su temperatura en 1 grado Celsius, pues se requiere 1 joule por segundo. Si sacamos nosotros de la conductividad térmica la definición, pues eso es lo que significa, o sea, por cada unidad de longitud que tenemos y unidad de área, podemos elevar la temperatura en 1 grado Celsius y eso pues significa una cantidad de corriente de calor de 1 joule por segundo. En unidades me trabé. En unidades del sistema internacional, por lo general, las mediciones pequeñas de longitud y de área se deben convertir a metros y metros cuadrados respectivamente antes de sustituir en fórmulas, que es lo que hemos practicado hasta el momento, hasta el día de hoy. Siempre hacemos el cambio de unidades y es la sugerencia de que siempre se haga desde el principio, porque, como decimos nosotros coloquialmente decimos, no puedes mezclar peras con manzanas, perros con gatos, etcétera. O sea, no. Por lo tanto, tenemos desde el principio que hacer nuestra conversión de unidades. Las unidades antiguas que las mencionaba ahorita, que son los BTUs, todavía se utilizan. Pies cuadrados, tiempo en horas, longitud en pulgadas. La cantidad de calor está evaluada en BTU. Por lo tanto, si calculáramos un resultado en estas unidades, tendríamos que utilizar temperatura en grados Fahrenheit, las unidades de longitud y de área en pies, el área, perdón, en pies cuadrados, la longitud en pulgadas es un relajo. Y la unidad de calor como BTU. Es un relajo para nosotros porque no es el sistema de unidades de nosotros, pero todavía se usa, insisto, con los países que utilizan el sistema inglés. Esta es la unidad que van a ellos a trabajar. Y por supuesto, en los cálculos de producción de energía están los BTU. Entonces, pues bueno, o sea, nos toca estudiarlas y conocerlas y hacer las conversiones. Tomando literalmente, pues, ¿qué significa esto de esa cantidad de BTUs? Bueno, como ejemplo, ¿no? La conductividad del vidrio, pues significa que para cada placa de vidrio de 1 pulgada de espesor, o sea, de grueso de 1 pulgada, cuya área es 1 pie cuadrado y cuyos lados difieren en temperatura 1 grado Fahrenheit, el calor se conducirá en una tasa de 5.6 BTU por hora.
sea, literalmente eso significa el número de la conductividad térmica del vidrio. ¿Sí? O sea, así literalmente podemos leer lo que dice esa conductividad y eso nos explica, ¿no? ¿Okay? Aquí se dan dos ejemplos de los sistemas de unidades, unos ejemplos, perdón, para conductividades térmicas de materiales. Aquí tienen ustedes la comparación. Cobre, que lo habíamos visto hace un momento, o sea, es 385 en joules por segundo metro grado Celsius. En el caso en unidades del sistema inglés, en las unidades antiguas, en BTU, es 2660 BTU por pulgada, por pie cuadrado, por hora, por grado Fahrenheit. Para el concreto o vidrio, que tienen una conductividad térmica muy similar, entonces hablamos de 0.800 para joules por segundo metros grados Celsius. Y en el sistema BTU 5.6. ¿Sí? Tablero de corcho, el corcho que tiene una conductividad térmica muy baja, o sea que es mal conductor, 0.040 joules por segundo o joules por segundo metro grado Celsius. En el caso de BTUs es 0.30 BTUs pulgada por pie cuadrado por hora por grado Fahrenheit. ¿Sí? Ahí pueden ver ustedes las comparaciones. De aquí, de una tabla como esta, si se fijan, pueden ustedes describir quiénes son los buenos conductores. Pues si observan, ¿qué es el cobre? ¿Qué es el concreto o vidrio? ¿Qué es un tablero de corcho? Como tipo de materiales, cobre es un metal, concreto o vidrio es parte de los materiales cerámicos y corcho es de los materiales poliméricos, en este caso un polímero natural. Nosotros sabemos que los mejores conductores, en el caso de materiales, son los metales, y aquí lo podemos ver, ¿sí? En esta tabla, esos números nos dan la clave, ¿sí? Y nos dice ahí que son malos conductores los cerámicos y que los polímeros son malísimos. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sugerencias? No, Ok. Ninguna, y estamos bien. Ok. Ejemplos de la conductividad, más de lo que ya habíamos estudiado antes. Pudiéramos comparar corrientes caloríficas para condiciones similares, donde tenemos longitud de 1 centímetro o bien 0.01 metro, que es aproximadamente 0.39 pulgadas. Un área de 1 metro cuadrado o lo mismo que hablar de aproximadamente 10.8 pies cuadrados. Una diferencia de temperaturas de 100 grados Celsius. Y seguimos observando aluminio, cobre, concreto o vidrio. Para estas condiciones, o sea, si yo tuviera el mismo tamaño de material, ¿sí? Con una diferencia de temperaturas de 100 grados Celsius, con la misma longitud, la conductividad térmica que encontramos para el aluminio, 2050 kilojoules por segundo. Kilojoules, o sea, nótese que es 2.050.000 joules. ¿Sí? El cobre, 3.850 kilojoules por segundo. Y para el concreto o vidrio, 8 kilojoules por segundo. O sea, seguimos verificando el tipo de conductividad que tienen y aquí podemos observar que el cobre sigue siendo mejor conductor, incluso que el aluminio. Y por supuesto que si lo comparamos con un material cerámico como el concreto o el vidrio, pues es completamente diferente. El concreto tiene una conductividad térmica muy baja. ¿Sí? ¿Y qué más? Observar a la parte del corcho, mucho más baja su conductividad térmica. ¿Sí? Otro ejercicio. Aquí tenemos
una gran ventana de vidrio que mide, voy a quitarme de aquí, 2 metros de, no me deja ver aquí, tengo que dejar de compartir para ver los datos. Esta cosa no me deja ver. 2 metros de ancho y 6 metros de alto. Me dejaba ver los datos. 2 metros de ancho y 6 metros de alto. Aquí lo vemos, 2 metros de ancho y 6 metros de alto. Voy a tomar el dato. 2 metros de ancho, 6 metros de alto. De que aquí me pone un cuadrito de los botones de zoom y no me deja leerlo completo. La superficie interior está a 20 grados Celsius y la superficie exterior está a 12 grados Celsius. ¿Cuántos joules de calor pasan a través de esta ventana en una hora? Suponga una longitud de 1.5 centímetros y una K, o sea, la conductividad térmica para esta ventana de vidrio de 0.8 joules por segundo metro grados Celsius. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Bueno, esto de 2 metros por 6 metros, vamos sacando los datos, pues es de donde nosotros podamos obtener el área. ¿Están de acuerdo? Sí, muy bien. Porque esto es un ancho por alto es lo que nos va a dar el área. O sea, de aquí nosotros decimos 2 metros por 6 metros, ¿a qué es igual? 2 por 6. A ver, ¿cuánto es 2 por 6? ¡Oh! Hay que 2 regresar. por 6, ¿Sí? 12. Ay, muy bien, ya los iba a regresar a la primaria. Metros cuadrados. La superficie interior está a 20 grados Celsius, o sea, me da las dos temperaturas. Temperatura 1 y temperatura 2. ¿Cuántos joules de calor es la pregunta? Pasan a través de la ventana en una hora. Me los piden una hora. Yo sé que el resultado me va a dar en joules por segundo. Luego ya hago la conversión al final de hora. Tengo mi longitud que es 1.5 centímetros, lo mismo que decir 0.015 metros. Me dieron la conductividad térmica, 0.8 joules por segundo metro grados Celsius. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir, ¿no? Tengo fórmula, o la fórmula para hacer esto. ¿Qué me dice? Ajá, eso me dice, o sea, no me están diciendo nada. Es K por el área por la diferencia de temperatura sobre longitud. Muy bien, Jazmín, o sea, es K por área o la diferencia de temperaturas sobre la longitud. Perfecto. Entonces, esto es lo que yo quiero encontrar, ¿no? El flujo, digamos, que se conduce a través de. Entonces, ya voy a sustituir nada más. Es K, la conductividad, 0.8 joules por segundo metro grados Celsius. Se multiplica a el área, ya quedamos que eran 12 metros cuadrados. A su vez, la diferencia de temperaturas. Aquí tenemos nosotros las dos temperaturas que van a ser 12 menos 20 dividido entre la longitud, que es
0.015 metros. ¿Y esto aquí es igual? Ojo que aquí la diferencia de temperaturas es menos 8 grados. ¿Qué nos indica el negativo? El negativo realmente nos habla de la dirección de el calor, o sea, sabemos que va en este caso de mayor temperatura a menor temperatura, pero además también podíamos haberlo visto aquí en el diagrama que nos presenta el problema, que va, su temperatura 1 eran los 20 grados, temperatura 2, 12 grados. Entonces sustituimos y ¿cuánto nos dio? 0.8 por 12 por menos 8. Menos 5.120. Menos 5.120. Ok, menos 5.120 unidades. Joule por sobre Joules. segundos. Joule sobre segundo. Así es. Correctísimo. 5.120. ¿Qué significa el negativo? Que está cediendo calor. Dependiendo. ¿Ok? Ahora lo vamos a pasar a horas. Exactamente. Porque el problema nos pide en horas. Entonces, esto hay que convertir por hora. ¿Y cómo hacemos esa conversión? Voy a tomar otro color porque no se ve sobre el otro. Entonces, ¿qué hacemos? 3.600 segundos, quiero eliminar segundos, los pongo arriba, es una hora. Segundos, y esto es igual a por 3.600. $1.8 por 10 a la 7. Joules por hora. Joules por hora. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? No, pues. ¿No? Muy bien, Carmen. Excelente. ¿Sí? Si se fijan, realmente no es complejo resolver los problemas de calor. Nada más hay que conocer las fórmulas y dónde hay que usarlas. Pero está sencillo una vez que nosotros tomamos los datos, observamos que tenemos, entonces ya sabemos si es un problema de conductividad o si es un problema de radiación. ¿Sí? ¿Están copiando, me imagino? Sí, maestro, espérame. Muy bien. Esperamos un momento para que terminen de copiar. Sí. ¿No hay dudas? No. Muy bien. ¿Ya puedo borrar o estamos copiando ahora? Ya va a estar bien. Muy bien. Voy a borrar si no hay objeción. 5, 4, 3, 2, 1. Listo, maestra. Ok, listo. Se fue. Ahí tenemos la sustitución. Es el mismo resultado, si ven ahí, 18.4 megajoules. Es lo mismo que 1.84 por 10 a la 7. Joules por hora. La pared de una planta, ay, no me deja ver. Dejar de compartir para poder ver los datos. No puedo verlo.
compartir diferente de acá. Ok. Dice aquí que es esta otra. La pared de una planta congeladora está compuesta de 8 centímetros de tablero de corcho y 12 centímetros de concreto sólido. 8 centímetros de corcho y 12 de concreto. Eso es lo que necesito ver. Okay, son dos paredes. Paredes. 8 centímetros de corcho y 12 centímetros de concreto, que es lo que nos está poniendo en el diagrama acá, ¿verdad? Okay. Entonces tengo la superficie interior está a menos 20 grados Celsius. Qué diferente está esto. Y la superficie exterior a 25 grados Celsius. Oye, esto sí está muy padre, está aislante. ¿Cuál es la temperatura de la interfaz? Esa es la pregunta. O sea, ¿cuál es la temperatura aquí en el medio? ¿Cómo calcularían esto? ¿Se aceptan sugerencias? O sea, esta es la longitud. ¿Ni idea? La diferencia, ¿no? Profe, Mande. ¿cómo está eso que la superficie interior está a menos 20 grados Celsius? ¿La superficie interior de cuál? ¿De qué? La del corcho. La del Lo corcho. que esté en medio. La En del medio corcho. es. El corcho es la superficie interior y el Es la del concreto es la corcho, no exterior. lo que esté en medio. Lo que esté en medio es lo que no sabemos. Y es lo que queremos saber. Entonces, Esa es la pregunta. tienen que calcular dos, profe, ahí, la del corcho, la H del corcho y la del concreto, ¿no? Así es. Y después ya hacer la diferencia. Ajá. Porque lo que no conoces aquí es eso, la temperatura de la interfaz. O sea, a través del largo del corcho, tú sabes que sería la temperatura esa de los menos 20 grados, que es la 1. La temperatura 2, que es la temperatura de la interfaz, no la conoces. O sea, el delta T para el corcho lo tienes como temperatura de la interfaz menos los menos 20 grados Celsius. ¿Sí? Y en el caso del concreto, que son 25 grados, necesito tomar el borrador. Sería como 2.5. ¿Mande? Sería como 2.5. ¿De dónde sacaste eso? Pues como es menos 20 y 25. Y como cuando juntas dos, se igualan las temperaturas. Le quité 20 al otro. No, señor, es muy importante esto.
el tamaño que tiene cada uno, la conductividad térmica de cada uno es importante. No es dependiente solamente a las temperaturas, es dependiente al No, tipo de material. no había visto lo de ojo. Es dependiente al tipo del material y al tamaño del material y a las Pensé, temperaturas también. No es pensé un tipo de temperatura. Ojo. que se podía de lógica, pero no. No, pues de lógica se puede, pero de lógica, la lógica es materiales. Aquí tú tienes corcho y tienes concreto. Esa es tu Sí. lógica. No existe aquí una lógica de decir, no, pues le resto la temperatura. No, no puede. Estamos hablando de conductividad. Pusiste en contacto dos materiales. Quieres saber qué está pasando entre ellos. ¿Sí? Esa es tu lógica. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Aquí está la clave. Tomamos en cuenta que la conductividad, el flujo de energía, tanto del corcho y del concreto, son iguales. ¿Por qué aquí iguala con el área? ¿Por qué la sugerencia es igualar junto con el área? Bueno, porque si vemos la ecuación, la voy a poner por acá arriba. La ecuación que nosotros trabajamos es la siguiente, o sea, es la conductividad térmica por el área, por la diferencia de temperaturas entre longitud. Y si nosotros sacamos esta parte de la ecuación, H sobre A, nos queda esto. Y suponemos que el flujo de calor, porque están en contactos, pues son similares. Las áreas son las mismas, las áreas de contacto, o sea, voy a tomar el plumón en otro tono. Estos lados son iguales. ¿Sí? Lo que es diferente es la longitud. Delta T es diferente porque en los extremos tienen distinta temperatura. Y la K, o sea, la conductividad térmica también es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque es específico para cada material. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer esto. Por eso viene esta notita aquí. Por lo tanto, podemos hacer esta igualdad que ya se había sugerido de H entre A para el corcho es igual a la H o la conductividad del concreto entre el. Y si observan, nosotros habíamos determinado muy bien ya los delta T, acá estaba el del corcho, acá estaba el del concreto, nada más es sustituir. Conocemos las K, las conductividades térmicas de uno y del otro. Las conocemos en general de las tablas, sí. Hay una expresión para cada uno de ellos. Los pudiéramos sustituir. Uy, ninguno de ustedes apuntó el número de las K, las conductividades del corcho. Vienen las diapositivas anteriores. Me voy a salir un momentito para. Bueno. No le regreso. No recuerdo los números, entonces. Si los apuntan, por favor, en cuanto lleguemos al dato. Ahí está. Es corcho y concreto.
Apunten por ahí, por favor. Para el concreto, vamos a apuntarlo, este punto 800. Acá es igual a punto 800 joules por segundo, metro, grado Celsius, concreto. Y para el corcho, punto 040 joules por segundo, metro, grado Celsius, para el corcho. Ok, ya con eso. Adelantarme. Ahí está, ya volvimos acá. Entonces, quedamos que para el corcho es igual que para la de el concreto. Acá lo describimos arriba. Bueno, entonces nada más vamos a sustituir la K para el corcho. El corcho dijimos que era punto Profe. 040. Mande. Y Mande. antes de sustituir, no puede juntar, por ejemplo, los términos semejantes que son las K. Y después. No, K no son semejantes. K es para el No. corcho y K es para concreto. Lo que puedo separar son las T, la T, como bien lo dices tú, ok, sin sustituir directo, ok. Tengo la Sí, K para el para después factorizarlo y ya le queda la T sola, la T que ocupamos. ok, K para el corcho, muy bien, por el delta T que era para el corcho, que era TI, la T interior, menos los menos 20 grados Celsius, dividido entre la longitud que eran 0.08 metros. Este es igual a, del otro lado tengo la K del concreto, por temperatura interior menos 25 grados Celsius, dividido entre 0.12 metros. Y lo que sugiere que hagamos, Oscar, es, vamos a juntar y vamos a separar la T, pues sí, es lo, ok. Antes, sin sustituir la K, que tiene muchas unidades y lo demás, y luego sustituimos al final, sale, pues, sustituimos hasta el final esa parte. Entonces podemos ver, hacemos un reajuste, hay que quitar lo que está dividiendo, o sea, este punto 12, hay que pasarlo para allá multiplicando, este punto 08 hay que pasarlo para el otro lado multiplicando, o sea, o bien como me dijo su compañero, no sustituye, pero lo voy a llevar con todo y esto. Quiere decir que es 0.12 metros por la K del corcho por temperatura interior más 20 grados Celsius es igual a 0.08 metros por la K del concreto por temperatura interior menos 25 grados Celsius. Yo lo que quiero sacar es la T de ambos lados, como me dice Oscar. Entonces es 0.12. Voy a meterle el dato para ir eliminando términos. Por 0.040 joules segundos metro grados Celsius por TI, la temperatura interior, más 0.12 por 0.040 por 20 grados Celsius es igual a, y de aquí me va a quedar un término de TI que luego lo voy a poder sumar con el del otro lado. Entonces, acá me queda 0.08 por 0.800 joules segundos metro grados
Celsius por temperatura interior no me cabe, menos 0.08 metros por 0.800 joules segundo metro grados Celsius por menos 25 grados Celsius. Ok. Entonces en su cuaderno les debe de caber mucho mejor que el espacio que yo estoy utilizando, porque acabo de borrar lo que escribí. No lo puedo obtener de nuevo. Voy a tener que reescribirlo otra vez. Eso les puede pasar a ustedes también. Bueno, lo reescribo. No puede ser. Es momento de reírse. No puede ser. Control Z, control Z. Sí, pero son anotaciones que estaban sobre el PowerPoint y no las devuelve. Ya lo intenté. Ok, no importa, lo vuelvo a escribir y al cabo que no me cabía ya. Entonces tenía acá el corcho por el delta T. Así es. Por el delta T del corcho que era TI menos 20 grados Celsius entre la longitud que eran 0.08 metros. Y esto era igual a la K del concreto por la temperatura interior menos 25 grados Celsius entre 0.12 metros. Bueno. Ok. Como dijo Oscar, lo voy a llevar mejor sin sustituir y luego ya sustituir. Entonces, la longitud del concreto por la K del corcho por temperatura interior más la longitud del concreto por la K del corcho por 20 grados Celsius. Menos, no es cierto, es igual a, y del otro lado, la longitud del corcho por la K del concreto por la temperatura interior menos, por este signo de acá del medio, la longitud del corcho por la K del concreto por 25 grados Celsius. Y esto es igual a, pues ahora sí sustituyo para luego hacer esto más pequeño, la longitud del concreto que eran los 0.12 metros, 0.12 por 0.040 joules segundo metro grados Celsius por temperatura interior más 0.12 por 0.040 joules segundo metro grados Celsius por 20 es igual a 0.08 por 0.800 joules segundo metro grados Celsius por temperatura interior menos 0.08 metros por 0.800 joules segundo metro grados Celsius por 25 grados Celsius. Entonces voy a hacer esto más pequeñito, voy a ir sustituyendo y eliminando las unidades, aquí se me van metros en esta cuenta y me queda 0.12 por 0.040 4.8 por 10 a la menos 3 joules segundo grados Celsius por temperatura interior más 0.12 por 0.040 por 20
Aquí se me van metros, metros, grados, grados. Acá joules por segundo. 0.096 joules por segundo. Es igual a, ahora veo lo del otro lado, 0.08 por 0.800. Es 0.064. Se fueron metros, metros. Me queda joules segundo grado Celsius por temperatura interior. Menos 0.08 por 0.800 por 25 grados Celsius. Menos 1.6. Eliminamos metros, metros, Celsius, Celsius. Joules por segundo. Ahora sí, junto peras con peras, manzanas con manzanas, o sea, joules por segundo y el término de temperatura interior. O sea, voy a juntar estos dos para un lado y luego los otros dos para el otro. Entonces, a ver, vamos a dejar, si quieren me llevo este para allá. Y este de aquí para allá. O sea, 4.8 por 10 a la menos 3 joules segundo grado Celsius por temperatura interior menos, está sumando el paso restando, 0.64, 0.064, no es 0.64, es 0.064 joules segundo grado Celsius es igual a lo que tengo del otro lado, menos 1.6 joules segundo, menos, estaba sumando lo pasé restando, 0.096. Allá le faltó poner la T, profesor. Por T interior. Muy bien. Ahí está, porque tenían que ser términos iguales, ¿no? Entonces, esto los puedo restar. 4.8 por 10 a la menos 3 menos 0.064, me quedan menos 0.0592. Lo voy a cerrar a 0.06. Ya, fue mucho. Joules segundo grado Celsius por la temperatura interior es igual a, voy a hacer la resta de aquel lado, menos 1.6 menos 0.096, me quedan menos 1.696 o bien menos 1.7 joules segundo. Ahora quiero despejar esta, pues, lo que está multiplicando ahí lo paso dividiendo, o sea, temperatura interior es igual a menos 1. Lo voy a cerrar 1.7, ya fue mucho. Por segundo. Entre menos 0.06 joules segundo grado Celsius. ¿Qué significa aquí? Estos se me van y me queda grados Celsius arriba por la ley de la tortilla. Está bien todo el despeje que hicimos. Entonces 1.7 negativo entre 0.06 negativo nos da positivo. Quiere decir que la temperatura interior está a 28. aproximadamente 28 grados Celsius. Ya voy a quitar el punto 33 por lo que ya que quitamos acá arriba. Aproximadamente 28 grados Celsius. Se fija Francisco Fernando que no se puede hacer nada más con hacer una división, como decía usted, o una mini resta. Y decir, no, pues son como 22 grados en el medio. No, porque realmente depende del tipo de materiales que tenemos. Y lo que realmente nos resultó es algo que no esperábamos, ¿verdad? O sea, nosotros decíamos, no, pues aquí en el medio va a haber una temperatura bajita. Y pues no, porque resulta que como el concreto pues sí está transfiriendo el calor, acá de alguna forma es mucho menos temperatura, pero se transfiere el calor. Aquí en el medio está más calientito. Qué curioso. Y era algo que no esperábamos, ¿verdad? 28 grados. ¿Qué tal? Ok.
¿Y había otra forma de hacerlo, profe? No. No, teníamos que igualarlos por las áreas. Por eso hicimos la igualación esta. Eran del mismo tamaño. Pero eso lo podemos hacer cuando tenemos así empalmados varios tipos de materiales. Se puede hacer lo mismo, ¿no? Igualar, porque acuérdense que va a ser por área. Entonces, no podemos poner el área de un material. Por ejemplo, si tuviéramos vidrio y luego una capa de vidrio, una capa de cobre, una capa de concreto, entonces igualaríamos todas porque es la misma área. No puedo decir que con una voy a multiplicarlo por 1 metro cuadrado, la segunda, la del vidrio va a ser 1 metro cuadrado, la del cobre va a ser 1.5 metros cuadrados y la de el otro que ya no me acuerdo cuál les dije, va a ser 2 metros cuadrados. No podemos, pues porque es por el mismo espacio, por la misma superficie, es el cálculo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que va a proceder. Igual pueden poner una nota en donde tienen su formulario, en su cuaderno, donde hacemos esta igualación por las áreas. ¿Sí? ¿Sale? ¿Dudas, sugerencias, preguntas? Ahora sí lo puedo volver a guardar y ya no pasa nada, ¿verdad? ¿Ya lo copiaron? ¿Sí se ve el empalmadero que está acá? No, pues yo sí lo veo, ¿no? No sé ustedes. El empalmadero que hice sobre el diagrama. Que necesito espacio. Si escribo más pequeñito, pues ya ni lo vemos, ¿no? ¿Sí se ve? Sí, profe. Muy bien, están copiando, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, muy importante que tengan la anotación en su cuaderno para no tener dificultades después. Bueno, pusimos esto. Temperatura interior. ¿Me avisan si puedo borrar, por favor? Aquí los espero. Esto era conductividad. ¿Ya puedo borrar? Me dice Pedro que sí. Los demás compañeros, ¿hay alguien que tenga objeción? Es la segunda vez, ¿no? La primera vez se me borró por accidente. A todo el mundo le puede pasar. Vieron mi cara de no. Pues no, sí pasa. Sin embargo, son cuentas sencillas. Aquí es álgebra sencillita, nada más está dividiendo, pasa multiplicando y se acabó. Está sumando, pasa restando, ya. Vale. Voy a borrar, voy a continuar con el siguiente. Bueno, de hecho no necesito borrarla, simplemente pues cuando me salga de aquí no voy a guardarla. Por si acaso hay alguien acá. Entonces, ahí encontraron eso, bla, bla, bla. Lo tenían en varios escenarios constantes, bla, 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 bla. 20.7 watts por metro cuadrado. Corcho concreto. Estoy revisando aquí qué pusieron. Calcularon el flujo, pero el problema nos pedía calcular la temperatura en el interior. Se puede calcular el flujo, sí, pues calculando esto, H sobre A.
ya que tenemos la temperatura interior, se puede hacer ese cálculo. Ahora, resumen de transferencia de calor. Conducción. La energía térmica se transfiere mediante colisiones moleculares adyacentes dentro del material. El medio en sí no se mueve. Esto es lo mismo que está escrito en las primeras diapositivas. La convección es el proceso en el que la energía térmica se transfiere mediante el movimiento masivo real de un fluido al calentarlo. Y la radiación es el proceso por el que la energía térmica se transfiere mediante ondas electromagnéticas, que sabemos que es la parte del espectro electromagnético del infrarrojo, ¿sí? Que es el que se utiliza, o más bien, por donde se transmite el calor o radiación. Resumen de conductividad térmica, teniendo las fórmulas, es lo que están viendo en este momento en las diapositivas, donde tenemos la conductividad térmica de un material, que es la medida de su habilidad para conducir calor. Tenemos datos de corriente calorífica, área superficial, diferencia de temperatura, espesor de material, y podemos calcular situaciones como la que están viendo en tu pantalla, que es, tengo que corregirlos porque no me gusta que usen T minúscula para temperatura. Es mucho más fácil ver la T mayúscula. Y en lugar de tau para tiempo, mejor usamos la T minúscula exactamente para el tiempo. Tau realmente, o bueno, yo lo veo en otras expresiones matemáticas y lo utilizo para tensión. Entonces, no me gusta. Digo, son cuestiones de gusto. Si ustedes quieren usar tau, como viene aquí, yo no tengo mayor problema, mientras sepan lo que están sustituyendo. ¿Sí? Temperatura 2 menos temperatura 1 es la diferencia de temperaturas. Esto es en unidades de joules por segundo, metro, grado Celsius. Ya saben que si es en BTU, es BTUs por pulgada sobre 10 cuadrados, grados Fahrenheit y hora. Son BTUs por hora, no por segundo. Y no sé si esto ya es la última diapositiva, vamos a averiguar. No. La tasa de radiación, que es las otras expresiones matemáticas que vimos, energía emitida por unidad de área, por unidad de tiempo, o que también se le puede conocer como potencia por unidad de área, que es el calor transferido en un tiempo por unidad de área, que lo podemos tener expresado en la emisividad, la constante de Stefan Boltzmann, y la temperatura a la cuarta potencia, sin olvidarnos el valor de la constante, que es 5.67 por 10 a la menos 8, y la emisividad, que tiene que estar entre 0 y 1. Y eso lo sacamos de tablas, no es un dato que no exista. O bien, si nos pidieran calcular la emisividad, pues también la podemos despejar conociendo los otros datos. ¿Sí? Y tiene que darnos entre 0 y 1. Si nos da 2, nos da 4, 10, pues está mal resuelto. Está mal. Resumen de fórmulas. En concreto tenemos esto que están observando aquí, ustedes enfrente. Desde el principio que observamos esto de transferencia de calor, dijimos que tenemos capacidad calorífica, tenemos calor específico, que a mí también me gusta expresarlo como C subíndice E, calor específico, de los materiales. Esto es una característica o propiedad. Y entonces el calor está expresado en la masa o cantidad de esa sustancia por el calor específico, por la diferencia de temperatura. También vimos que la conductividad térmica, esto que está acá arriba, se puede expresar en flujo de calor, o sea, un calor, tasa de calor por unidad de tiempo, que está expresada en
conductividad, área, diferencia de temperaturas, longitud. Y de aquí vimos también entonces para la parte de radiación, que es la energía irradiada o también conocida como potencia irradiada, dada en la emisividad, constante de Stefan Boltzmann, el área y la temperatura a la cuarta potencia. Que a eso le llamábamos también tasa de emisividad, potencia entre unidad de área. ¿Sí? ¿Dudas? No, maestro. Descarto todos los y ya borré. Lo puse al final. Muy bien. Si no tenemos dudas en este momento, vamos a